Al principio todo era oscuridad. Y entonces, un estallido dio lugar a una infinita expansión del tiempo, el espacio y la materia. Todos los días, nuevos descubrimientos desvelan los secretos misteriosos, asombrosos y mortíferos de un lugar al que llamamos universo. Un eclipse total. El refulgente sol de repente oscurecido por el disco negro de la luna. Ves ese ojo mirando hacia ti. Tan hermosos como sobrecogedores, los eclipses nos advierten de las potentes tormentas solares que quizás cumplan la profecía que vaticina el caos en la Tierra en el año 2012. El pánico cundiría entre la población, no habría refrigeración, no habría luz. Los eclipses de estrellas distantes nos están descubriendo nuevos planetas, incluso otras tierras. Algunos aparecieron casi al instante. La búsqueda abarca todo el universo. Pero empieza aquí en la Tierra, cuando el Sol oculta su cara durante un eclipse total. El universo, eclipse total. Es un espectáculo celeste que cautiva a los seres humanos desde hace miles de años. Un eclipse solar total. Pocas personas que lo ven no olvidan. Presenciar un eclipse solar total en directo es una experiencia maravillosa, sobrecogedora y muy emocionante. Nunca he experimentado nada comparable. Hay personas que, como el astrónomo Glenn Snyder, integran un grupo de forofos de los eclipses, dispuestos a ir a cualquier lugar, en cualquier momento, para verlos. Es emocionante, porque el cielo se oscurece. No como en plena noche, sino como en un anochecer oscuro. Y ves ese ojo observándote. El disco negro, que antes era el sol, es la silueta de la luna. Es una experiencia que cuesta creer que solo dure 1 o 2 minutos. Parece durar una eternidad, y en realidad es solo un instante. Este atrayente fenómeno es un punto de partida para la exploración cósmica. Y resolverá unos cuantos misterios que han intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Qué hace desaparecer el sol de repente? ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo podemos predecirlo? ¿Podemos provocar que suceda? Una vez aclarado todo, descubrimos que cada eclipse desvela algo nuevo sobre el universo. Incluso ahora se están descubriendo nuevos eclipses en estrellas distantes, que nos permiten ver planetas extrasolares, algunos tal vez gemelos de la Tierra, con condiciones para albergar vida. Todo empieza por el misterio de nuestros propios eclipses. Un sol que de repente desaparece a plena luz del día. Visibles desde antes de que haya constancia escrita, los antiguos contemplaban los eclipses con asombro y temor. Los antiguos no entendían los detalles físicos de un eclipse solar. Veían que el sol iba desapareciendo poco a poco, como si dioses o dragones lo estuviesen devorando porque estaban enfadados con los hombres. Así que la gente golpeaba cacerolas, gritaba, sacrificaba vírgenes, etc., para aplacar a los dioses y ahuyentar a los dragones. ¿Y saben qué? Que siempre daba resultado.
A lo largo de miles de años, observando pacientemente los movimientos del Sol y la Luna en el firmamento, los astrónomos antiguos comprendieron que los eclipses ocurrían cuando la Luna pasaba por delante del Sol. Con el tiempo, los científicos estudiaron las pautas de los eclipses hasta lograr predecirlos. Los babilonios descubrieron el denominado ciclo de Saros hace más de 22 siglos. El ciclo de Saros es un ciclo de eclipses que se repite cada 223 meses, más o menos cada 18 años, y son muy similares entre sí. Los griegos conocían ese descubrimiento babilonio, tal como sabemos por el extraordinario mecanismo de Anticítera, un antiguo artilugio hallado en 1901 en un barco hundido en el Mediterráneo. En un principio se pensó que el mecanismo de Anticítera era una especie de reloj y luego un medidor astronómico. Era un mecanismo muy complejo con muchos engranajes, capas y planos. Los arqueólogos están intrigados por el mecanismo de Anticítera desde que se encontró. Hace décadas, se comprendió que era un ordenador mecánico para calcular el movimiento de los planetas, las fases de la Luna y otros fenómenos astronómicos. Pero el descubrimiento más reciente es asombroso. En 2008, mediante rayos X, 3D y escáneres, se descubrió que el ciclo de Saros babilonio estaba incluido en el aparato. En dos de las placas traseras del mecanismo había grabada una figura en espiral con divisiones que, cuando se agrupaban, correspondían a los meses del ciclo de Saros. El único motivo para que el artilugio pudiese medir el ciclo de Saros era que también fuese un predictor de eclipses. Desde la Tierra puede verse un eclipse solar total una vez cada 16 meses por término medio. Hoy es posible predecirlos con gran exactitud. El próximo, que será visible desde los Estados Unidos, se producirá el 21 de agosto de 2017. Pero los astrónomos actuales pueden hacer mucho más que dar la fecha de un eclipse. Un mapa de eclipses muestra la ruta exacta desde la que será visible el eclipse total de 2017. Y el desarrollo está calculado al segundo. Alcanzará su fase total a las 10:17 horas y 18 segundos de la mañana en Salem, Oregón. A las 13:15 horas y 55 segundos de la tarde en San Luis, Missouri. Y a las 14:41 horas y 55 segundos en Columbia, Carolina del Sur. Cruzará los Estados Unidos en 1 hora 31 minutos y 1,6 segundos, siguiendo una ruta con una media de amplitud de 106 kilómetros. Con información tan exacta, cualquiera que desee verlo podrá hacerlo. El público podrá acudir a los puntos de la senda de totalidad. Es una oportunidad que todo el mundo debería aprovechar, porque los eclipses totales son pocos y muy espaciados. Aparte de esta espectacular imagen, el bloqueo del Sol también hace que uno sienta escalofríos, literalmente. Durante un eclipse solar total, la temperatura puede bajar tanto como casi 2 grados. Eso, por supuesto, no es nada comparado con las temperaturas del espacio, donde se desarrolla todo el fenómeno. ¿A qué temperatura puede descender el universo? Es lo que Carlo de Boulder, Colorado, le ha preguntado a nuestro programa El Universo. Su pregunta decía: ¿cuál es la temperatura actual del universo y por qué está tan frío? Buena pregunta, Carlo, muy interesante. Aquí, cerca del Sol, sentimos calor, pero en el espacio la temperatura es de solo 3 grados sobre cero. Hace mucho frío. Esto se debe a que el universo es como un gas en expansión.
y lleva 1.400 millones de años expandiéndose y enfriándose. El que los eclipses solares totales sean escasos y espaciados se debe a una compleja interacción astronómica. Depende de una luna que está a unos 386.000 kilómetros de distancia y que tiene un cuarto del diámetro de la Tierra. Para demostrar lo difícil que es que dos objetos se alineen para crear un eclipse, usaré esta pelota de ping-pong que representará la Tierra y esta pequeña canica que hará las veces de la Luna. Es tan pequeña que tengo que sujetarla con pinzas para que puedan verla. Bien, la Tierra y la Luna están más o menos a esta distancia en el espacio. Y es muy difícil que se alineen correctamente con el Sol para crear un eclipse, tal como voy a demostrar. Cuesta mucho que se alineen exactamente para que se produzca un eclipse. Pero cuando lo consigo, vemos una sombra tenue sobre la pelota de ping-pong, muy similar a las bonitas fotos de los eclipses tomadas desde el espacio. La parte amplia y tenue de la sombra se denomina penumbra. Si uno está en la penumbra durante un eclipse, el Sol no queda tapado totalmente y ve un eclipse parcial. La pequeña parte central oscura de la sombra se llama umbra. Si estamos en ella, el Sol está completamente tapado y vemos un eclipse total. Debido al avance de la Luna en su órbita, la umbra se desplaza por la Tierra, trazando una franja clara que se llama senda de totalidad, el único sector donde es bien visible el eclipse total. La anchura de la umbra no suele llegar a los 160 kilómetros, así que hay que escoger bien el sitio para ver un eclipse solar total. Y ver un eclipse de un 97 o un 98% no es comparable a ver uno al 100%. Hay que estar en la senda de totalidad. En el fenómeno de los eclipses hay más actores que nuestro Sol y nuestra Luna. Se pueden ver por todo el universo, porque hay eclipses en todas partes. El eclipse se da cuando un objeto se interpone entre nosotros y otro objeto, tapándole la luz. Prácticamente todos los demás planetas con lunas también tienen eclipses solares. Tanto los que están aquí, en nuestro sistema solar, como los que orbitan a otras estrellas del universo. Pero, ¿qué puede enseñarnos este espectáculo del cosmos sobre el universo? ¿Cómo es posible que un simple eclipse visto desde la Tierra pueda demostrar que las extrañas distorsiones del espacio y el tiempo, predichas por Albert Einstein, son correctas? El estudio de los eclipses totales empieza con lo que vemos desde la Tierra. En el espacio, los satélites usan los eclipses de nuestro Sol para anticipar posibles catástrofes, como las míticas tormentas solares de 2012. Pero al escrutar el cosmos profundo, se ha descubierto que hay eclipses en todas partes. Muchos de ellos esenciales para desentrañar secretos del universo. En el sistema solar, los únicos planetas sin eclipses son Mercurio y Venus, porque no tienen lunas. Actualmente se conocen unas 170 lunas en torno a planetas de nuestro sistema solar, pero se siguen descubriendo más. Saturno y Júpiter tienen cada uno unas 60 lunas conocidas. Pero al ir consiguiendo más datos aparecen nuevas lunas pequeñas, así que puede haber cientos de lunas en el sistema solar. En la mayoría de los casos, las lunas son demasiado pequeñas para tapar todo el disco solar. Marte es un buen ejemplo. Tomadas desde la superficie por el vehículo Opportunity, estas fotos de la NASA muestran la luna marciana, Phobos, en su paso frente al Sol.
Resulta que los eclipses que vemos aquí en la Tierra no se parecen a ningún otro. Para que haya un eclipse solar total como el que vemos aquí en la Tierra, en el que la Luna tapa todo el Sol y podemos ver la imagen impactante de la corona solar, es necesario un equilibrio determinado entre dimensiones y distancias. Es necesaria una coincidencia de proporciones cósmicas. El Sol es unas 400 veces mayor que la Luna. Pero el Sol también está unas 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. Eso hace que el Sol y la Luna parezcan tener casi el mismo tamaño en el cielo. El tamaño de ambos en el cielo es crucial para los eclipses. Supongamos que esta pelota representa el Sol y la pequeña pelota roja es la Luna. Para conseguir un eclipse solar total tienen que estar perfectamente alineadas entre sí y con la Tierra. En este caso, la Luna está demasiado lejos de la Tierra, así que parece demasiado pequeña para cubrir totalmente el disco solar. Pero cuando acerco la Luna a la Tierra, la Luna parece cada vez mayor. Llega un punto en que la Luna está lo bastante cerca de la Tierra para cubrir perfectamente el disco solar. Y ya tenemos un eclipse solar total perfecto. ¿Qué posibilidades hay de que esa extraordinaria alineación se dé en un planeta en el preciso momento de su historia en que ha surgido una especie inteligente que presenciará y se maravillará con los resultados? Es interesante hacer cábalas sobre si habrá otros seres inteligentes en la Vía Láctea que gocen de hermosos eclipses solares totales. Es bastante posible que seamos la única especie inteligente de todo el universo que disfrute de este fenómeno, porque es algo muy específico. Y mientras que los humanos de la antigüedad temían los eclipses solares porque ocultaban el Sol, otro tipo de eclipse ayudó a responder la que en un tiempo fue una pregunta fundamental. ¿Es plana la Tierra o redonda? La incógnita se despejó cuando la Tierra y la Luna invirtieron sus papeles en el fenómeno. El resultado fue un eclipse lunar. Al observar la sombra de la Tierra pasando sobre la Luna, los antiguos vieron que la sombra era curva. Por tanto, dedujeron que si la sombra era curva, la Tierra tenía que ser también esférica. La curvatura es prominente cuando solo parte de la sombra de la Tierra pasa sobre la Luna. Pero cuando la Luna queda totalmente ensombrecida por la Tierra, el eclipse lunar es total. El eclipse lunar total ocurre cuando la Luna entra en la sombra proyectada por la Tierra. La Luna queda toda cubierta por esa sombra. Todos los que estén en la parte oscura de la Tierra pueden ver el eclipse lunar total. De modo que muchísima gente puede ver un eclipse lunar. Sin embargo, solo unos pocos pueden ver un eclipse solar total. Los eclipses lunares también ayudaron a los científicos a saber más sobre la dispersión de la luz. En un eclipse lunar total, la Luna adquiere tono rojo anaranjado. Está dentro de la sombra de la Tierra, pero alguna luz solar se dispersa por la atmósfera. La luz que atraviesa una gran franja de atmósfera se torna roja, igual que ocurre en la Tierra cuando el Sol está en el horizonte. La luz recorre la zona de atmósfera más densa y crea un amanecer o un ocaso rojo. La verdad es que todos los tipos de eclipse pueden enseñarnos mucho sobre la ciencia del universo. A principios del siglo XX, un eclipse solar presenciado en la Casa Blanca por el presidente Coolidge ofreció la primera confirmación de una predicción hecha por un joven científico llamado Albert Einstein. En 1919, el astrónomo Arthur Eddington fue a presenciar un eclipse solar total para comprobar la teoría de la relatividad general de Einstein. En 1915, Einstein publicó su teoría de que la gravedad hace que el espacio se curve y que la luz de las estrellas se dobla siguiendo esa curva.
Por tanto, si hubiese una estrella cerca del Sol en el espacio, su luz se curvaría por la gravedad del Sol. El único modo de comprobar la predicción de Einstein era durante un eclipse, cuando el Sol estuviese oscurecido y las estrellas cercanas fuesen visibles. Eddington sabía la ubicación exacta de una estrella que estaría tapada por el Sol. Pero si la gravedad del Sol curvaba la luz de esa estrella, tal como Einstein dijo, se vería como si estuviese en una posición distinta. Eddington lo captó, lo vio, y así confirmó por primera vez una de las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein. Pero el mayor rédito científico obtenido de los eclipses solares totales es la vista que nos ofrecen de la corona solar, que de otro modo nos resulta invisible. Si no hubiese eclipses solares totales, es muy dudoso que hoy supiésemos que el Sol tiene una corona, una atmósfera exterior caliente y sutil. El disco solar es 1.000.000 de veces más brillante que la corona circundante. Así que si no lo tapas es imposible ver la corona. Para nosotros es importante poder observar esa corona, porque de lo contrario no sabríamos que esa capa de la atmósfera solar se extiende por el espacio. De hecho, aquí en la Tierra estamos inmersos en la atmósfera solar, en la extensión de la corona solar. Durante más de 3 siglos después de la invención del telescopio, los astrónomos acudieron a lugares remotos de todo el mundo para pasar unos minutos observando, estudiando y analizando la misteriosa corona. Y la cosa siguió así hasta el salto tecnológico que permitió que la humanidad hiciese sus propios eclipses. Esos eclipses artificiales desvelaron algo completamente inesperado. Erupciones en el espacio que resultaron ser las mayores explosiones del sistema solar. Todos los tipos de eclipse han resultado fundamentales para desentrañar muchos de los secretos que existen en el universo. Los eclipses permiten ver planetas que orbitan a estrellas distantes y tormentas solares que constituyen amenazas para la Tierra peores de lo que imaginamos. Las amenazas del Sol se ocultan en la corona, solo visible desde la Tierra durante un eclipse solar total. Ocurre solo una vez cada 16 meses por término medio y se ve en diversos lugares del planeta, lo cual no basta para estudiar bien un peligro tan mortífero. En el espacio, sin embargo, los satélites nos envían fotos del Sol en tiempo real. Las avanzadas ondas espaciales muestran la corona solar en todo su esplendor. Y nunca tienen que esperar a un eclipse. Su secreto es un artilugio que crea un eclipse artificial. Pongamos que quiero observar el Sol, que está aquí a mi lado. El Sol es muy brillante y esparce mucha luz por el cielo, tanta que no puedo ver qué hay alrededor de él. Pero si uso algo como un oclusor, como el que usaría un oculista, puedo tapar la luz. Elimino el fulgor y veo qué hay alrededor del Sol. Y puedo hacer lo mismo con las estrellas. El aparato que nos permite hacerlo se llama coronógrafo. Lo usamos para estudiar la corona solar y también para estudiar el entorno de las estrellas. Los coronógrafos, inventados en 1939, se aplicaron primero a los telescopios terrestres. Funcionaban mejor a gran altura, donde la dispersión de luz solar en la atmósfera es mínima. Pero los coronógrafos hacen su mejor trabajo en el espacio. Dos de las principales misiones que emplean coronógrafos son las de las naves SOHO y Stereo. Ambas fotografían la corona solar desde gran distancia y captan otros fenómenos que, sin estos eclipses artificiales, sería imposible ver.
Las filmaciones del Sol grabadas por los satélites son fascinantes, porque se ven muchísimos cambios en la estructura de la corona, prominencias, llamaradas y demás. Y también podemos ver los llamados cometas rasantes solares, cometas que se acercan y casi tocan el Sol, pero que no llegan a hacerlo. Están demasiado cerca del Sol para ser visibles de noche o de día, pero al bloquear el disco solar sí pueden verse. En 1971, un satélite de la NASA equipado con cronógrafo tomó estas imágenes de algo totalmente desconocido. Las imágenes granuladas desvelaron una explosión en la corona que nadie había visto antes. En 1971 se descubrió, gracias al coronógrafo de un satélite, que el Sol a veces efectúa algo que se llama eyecciones de masa coronal, que son explosiones de una potencia tremenda, equivalentes a miles de millones de bombas nucleares que expulsan al espacio partículas solares cargadas a gran velocidad. Las partículas solares corren hacia la Tierra, donde provocan las bonitas auroras boreales que suelen verse cerca de los polos. Pero también pueden dañar gravemente los satélites, las comunicaciones y las redes eléctricas. Las eyecciones de masa coronal, o EMCs, se dan en la corona y suelen estar relacionadas con las llamaradas solares que ocurren en la superficie del Sol. Son las explosiones más fuertes que se conocen en el sistema solar, con una potencia cercana a la de 1000 millones de bombas de hidrógeno. Las eyecciones de masa coronal expulsan muchísima masa y energía magnética. Pueden tener un diámetro como la mitad del Sol. Son como grandes burbujas de materia y campo magnético que se alejan del Sol a más de 6 millones de kilómetros por hora. La cantidad de material solar expulsado es enorme. Durante una EMC se expulsa al espacio una masa equivalente a 200.000 acorazados de la Segunda Guerra Mundial. Casi 100.000 millones de kilos de materia. Octubre de 2003. Una potente serie de EMCs se produce en la corona solar. Una de las más intensas que se recuerden recientemente. Genera auroras boreales que se ven tan al sur como Florida. Provoca al menos un corte de energía en la Tierra y afecta a más de la mitad de las misiones espaciales de la NASA. El satélite solar SOHO queda brevemente inutilizado, pero toma imágenes impresionantes del suceso. En las imágenes del satélite se ven las partículas de energía chocando contra el detector y parece como si hubiese nieve. Nos han permitido ver el choque de las partículas contra el propio satélite. Pero puede haber más peligro en estas tormentas solares del que sospechamos. Aún no sabemos con qué frecuencia ocurren las más potentes. Pero los estudios más recientes indican que en el peor de los casos podrían azotar la Tierra con un viento solar cuyas consecuencias provocarían devastadoras pérdidas de vida. A lo largo y ancho del cosmos, cuando las lunas o los planetas se cruzan con las estrellas, el resultado es el espectáculo a menudo revelador y a veces sobrecogedor de un eclipse. Aquí en la Tierra, gracias a los eclipses artificiales, hemos descubierto tormentas solares de violencia inusitada. Es esencial que observemos las eyecciones de masa coronal, los enormes estallidos solares descubiertos mediante coronógrafos que bloquean la luz del disco solar. El mayor peligro se produce cuando el ciclo de las manchas solares está en su punto culminante,
más o menos cada 11 años. Durante el periodo máximo de actividad solar, podría haber 2 o 3 eyecciones de masa coronal al día, mientras que durante el punto mínimo del ciclo puede haber solo una por semana. Los científicos están pendientes del próximo máximo solar, que según creen algunos llegará en 2012. Y resulta que en ese año termina el calendario maya, lo que ha desatado la especulación sobre una posible catástrofe mundial ese año. En realidad, ahora se cree que el próximo solar máximo será el más débil desde 1928 y no se producirá hasta después de 2012, aunque hacer una datación precisa todavía resulta imposible. Se ha predicho ahora que el próximo máximo solar se producirá probablemente a principios del 2014. Algunos dicen que ocurrirá antes de eso, pero no hay nada seguro, porque no entendemos aún del todo el ciclo solar. Desde hace tiempo los científicos sospechan que una gran eyección solar, cuando ocurra, podría resultar catastrófica. El último de esos fenómenos que afectó a la Tierra ocurrió en 1859. Interrumpió el servicio telegráfico y produjo auroras boreales visibles hasta el Ecuador. Un episodio así hoy día provocaría cortes de energía a una escala que jamás hemos vivido. Gran parte de la red eléctrica estadounidense podría estar inutilizada durante 3 meses y quizás incluso más. Si nos quedásemos sin electricidad 3 meses o más, las consecuencias, sobre todo en un país como los Estados Unidos, que depende tanto de la electricidad, serían catastróficas. Es fácil imaginar lo que podría suponer. Cundiría el pánico. No habría refrigeración, no habría luz. Sin los eclipses artificiales de nuestros satélites solares, no tendríamos ni idea de la existencia de tal amenaza. Según cálculos recientes, la recuperación total tardaría de 4 a 10 años. Millones de personas podrían morir debido a la escasez de alimentos, agua potable y medicamentos. Se calcula que los daños ascenderían a 1 o 2 billones de dólares, algo comparable a 20 huracanes Katrina. Una enorme eyección solar llegó a la Tierra hace 150 años, pero los científicos no se ponen de acuerdo sobre cuándo podría haber otra. La posibilidad de que eso ocurra en un futuro cercano no resulta agradable, pero no lo sabemos seguro, no tenemos suficientes datos. Las eyecciones de masa coronal más potentes, que podrían causar grandes daños en toda la Tierra, ocurren probablemente solo una vez cada milenio o así. Con todo, padecer una gran catástrofe cada 1000 años es cosa seria. Nuestra mejor protección quizás sean los eclipses artificiales de los satélites que estudian las eyecciones solares. Si se instalan mejores dispositivos de advertencia, tal vez haya tiempo de desactivar la red eléctrica para impedir que se queme, esquivando así la mortífera bala que, de lo contrario, nos acertará de lleno. Las eyecciones de masa coronal pueden ser el fenómeno más espectacular descubierto al estudiar los eclipses. Pero el universo está lleno de otros eclipses. Y cada uno nos enseña algo sobre el cosmos. Incluso un pequeño salto al espacio, no más lejos que a la Luna, hace que cambien las tornas. Y la Tierra se convierte en el objeto celeste que eclipsa el Sol. Imagínense lo importante que fue la imagen tomada por el Apolo 12 cuando su cámara enfocó hacia la Tierra y se pudo ver que ésta eclipsaba el Sol. Fueron unas imágenes que marcaron un hito para la humanidad. Por primera vez pudimos percibir de verdad que la Tierra era un objeto que flota en el espacio. Más lejos aún, la sonda Cassini capta a Saturno.
prácticamente oscurecido, rodeado por anillos iluminados, cuando el planeta tapa el disco del Sol a casi 1.600 millones de kilómetros. Una imagen muy distinta de nuestra Luna eclipsando el Sol la obtuvo la nave espacial Stereo B. Desde el espacio profundo, la Luna se ve mucho más pequeña y pasa por delante del Sol en lo que se denomina tránsito. Este tipo de eclipse puede ser clave para despejar la incógnita de si puede haber otros planetas poblados en el universo. El tránsito es tan importante porque es una de las formas que tenemos de poder descubrir planetas extrasolares, planetas que orbitan a otras estrellas. La atractiva hipótesis se ve atenuada por la gran dificultad de su puesta en práctica. Hallar un planeta que esté transitando delante de su estrella es como ver una pulga cruzando ante el faro de un coche. Pero la ciencia se muestra a la altura. Y los nuevos telescopios espaciales, preparados para captar los pequeños eclipses que descubren planetas en torno a estrellas lejanas, están a punto de obtener resultados. Tras siglos de conjeturas, el descubrimiento de otra Tierra en las profundidades del espacio de pronto está al alcance. Si la búsqueda de los eclipses empieza con los ejemplos más espectaculares aquí en la Tierra, volviendo la vista hacia el espacio, descubrimos otros eclipses. No solo en el sistema solar, sino más allá, donde son clave para uno de los grandes objetivos de la astronomía: la búsqueda de planetas extrasolares. Uno de los eclipses más importantes ahora mismo es el que se da cuando un planeta extrasolar, un planeta que orbita otra estrella, pasa delante de esa estrella. Hace falta un telescopio muy sensible para detectar ese ligero oscurecimiento. El proyecto más famoso en la actualidad es el telescopio espacial Kepler, que está en el espacio observando más de 100.000 estrellas similares al Sol, y buscará durante varios años el tránsito de planetas de tamaño terrestre por delante de sus estrellas. Sería estupendo poder hallar planetas alrededor de otras estrellas simplemente dirigiendo el telescopio hacia el espacio y hacerles una foto, pero resulta muy difícil. Y es porque las estrellas son de 10 millones a 10.000 millones de veces más brillantes que los planetas que las orbitan. Podemos demostrarlo fácilmente con este foco. Cuando lo enciendo, se ve que yo desaparezco por completo debido al resplandor, igual que un planeta desaparece por el fulgor de la estrella que orbita. La tarea del Kepler es medir la luminosidad de las estrellas, igual que podemos hacer con este exposímetro y nuestra estrella simulada, el foco. Esto es lo que pasa cuando se produce un eclipse. La aguja del exposímetro oscila cuando algo pasa delante del foco, creando un eclipse. El Kepler hace lo mismo, pero es tan sensible que puede detectar una fluctuación de 20 partes por millón. El Kepler puede detectar un planeta de tamaño terrestre alrededor de una estrella como el Sol en la zona habitable, es decir, una verdadera analogía Tierra-Sol. Y el Kepler es el primero capaz de hacer precisamente eso. El Kepler está entrenando en un sector de la galaxia que contiene unas 150.000 estrellas y observa cada una de ellas constantemente, midiendo la luminosidad de cada estrella cada 30 minutos, con la esperanza de detectar los mini eclipses causados por planetas en torno a algunas de ellas. Solo una pequeña parte de ellos estará en la posición correcta para que podamos ver su tránsito planetario. La mayoría de las estrellas con sistemas planetarios no experimentan tránsitos. Solo si se da una alineación casual y afortunada en la que el plano orbital del planeta esté dentro de nuestro campo de visión desde la Tierra, entonces podremos ver el paso del planeta delante de la estrella y, consecuentemente, el bloqueo de parte de su luz. La distante combinación de luz y sombra crea en cada tránsito una curva lumínica característica, que muestra la disminución de la luminosidad cuando el planeta cruza delante de su Sol.
El Kepler obtuvo resultados tras solo unos cuantos meses de trabajo. Vimos las primeras curvas lumínicas. Pudimos ver tránsitos de inmediato. Algunos fueron casi instantáneos. La nave funcionaba de modo impecable. Los datos eran estupendos. Enseguida conseguimos un grado de precisión que se acercaba mucho al que esperábamos al principio. En enero de 2010, el equipo del Kepler anunció el descubrimiento de los 5 primeros planetas de la misión. 4 son gigantes de gas como Júpiter, y el quinto del tamaño de Neptuno. El Kepler captó sus tránsitos muchas veces en sus primeras semanas de observación. Eso quiere decir que orbitan sus estrellas en cuestión de días, produciendo un eclipse cada vez. Estos objetos están más cerca de su estrella, unas 10 veces más cerca que Mercurio lo está de nuestro Sol. Y Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Pero uno de los grandes objetivos del Kepler es buscar planetas similares a la Tierra en torno a estrellas similares al Sol. Y eso lleva más tiempo, ya que orbitarán en un lapso de tiempo similar al nuestro una vez al año. Un planeta similar a la Tierra que orbite una estrella como el Sol producirá un oscurecimiento de 1 parte por 10.000. Así que la señal será muy leve. Si está en la zona habitable, esa señal, el tránsito, durará 12 horas y se repetirá una vez al año, no una vez cada 3 días. De modo que hay que observar, hay que ser constante. Observas un año entero y esperas por un fenómeno que ocurre y dura 12 horas. Y es muy leve, de 1 parte por 10.000. Cuando el Kepler capta la curva lumínica adecuada, los grandes telescopios de Tierra lo siguen. Toman medidas adicionales para comprobar que los eclipses están causados por planetas, con lo cual hay que comprobar muchísimos datos. En junio de 2010 teníamos aproximadamente 700 posibles planetas. El trabajo de confirmación que ahora hacen los telescopios terrestres es muy lento y seguirá en marcha aún durante meses y años. Mientras el proceso continúa, se espera que la lista de planetas del Kepler aumente por docenas pronto y luego por cientos. Calcular el porcentaje de acierto del Kepler es imposible, pero tal vez el 50% o más de sus candidatos resulten ser verdaderos planetas. El Kepler seguirá buscando pequeños eclipses durante 6 años y acumulará el censo de planetas de nuestra galaxia más completo que se haya logrado hasta ahora. El Kepler va a determinar si los planetas similares a la Tierra son comunes o escasos. Y cualquiera de los dos resultados será muy interesante. Si resulta que son escasos, sabremos que nuestro planeta es muy especial en la galaxia. Con todo, hay motivos para creer que van a resultar frecuentes. Creo que en el fondo todos creemos que van a resultar muy comunes, pero no lo sabemos. Todavía no se ha confirmado. Por tanto, para descubrir planetas similares a la Tierra alrededor de otras estrellas, los eclipses serán las herramientas que lo harán posible. Lejos de la emoción que los forofos buscan al contemplar la Luna tapando la luz del Sol, los eclipses en el espacio pueden llevarnos a descubrir cuál es nuestro lugar en el cosmos. Cuando bloqueamos la luz de algunos de los objetos más luminosos de la creación, es como si amortiguásemos el ruido ensordecedor. Y ahora podemos oír solo los susurros secretos y reveladores del universo.